Buen día. Este es el curso de generalidades de Aspen HYSYS. En esta ocasión adelantaremos el tema de reactores químicos, haciendo especial énfasis en la diferencia entre los tipos de reactores que existen y hablaremos de algunos problemas frecuentes de los ingenieros primerizos en el uso de este simulador, errores que suelen cometerse. Comencemos por mencionar los principales tipos de reactores que ofrece el simulador. Como muestra la diapositiva, los reactores, así como en la paleta de equipos, es la parte central de una planta química, pues aquí en esta paleta también es la parte central de la paleta. Es el corazón de la planta. Este simulador Aspen HYSYS posee modelos tanto rigurosos como simplificados o que ellos llaman modelos idealizados, que nos sirven para modelar con distintos propósitos a un sistema de un reactor o de varios reactores. En cuanto a los modelos rigurosos, contamos con el modelo riguroso del CCTR y el PFR. Y en cuanto a los modelos generales o ideales, contamos con cuatro tipos diferentes. El modelo de reactor de Gibbs, el modelo de reactor de equilibrio, el modelo de reactor de conversión y uno que no se ve el icono aquí, pero que se reconoce por la letra Y, que es el modelo de reactor de rendimiento. Todos estos tipos de reactores son familiares para nosotros los ingenieros químicos, son los que suelen ser vistos en las asignaturas del balance de masa, de diseño de reactores, de cualquier facultad de ingeniería de procesos del mundo. Todos estos los dispone el simulador. Los reactores de este simulador funcionan bajo ciertas reglas. Una de esas reglas es trabajar con una serie de conceptos muy importantes que ayudan a explotar todo el potencial que puede tener un simulador de estos. ¿Qué es uno de esos conceptos que utiliza y que hay que entenderlo para saber manejar sistemas de reacción en un simulador de procesos? En primer lugar, hay que tener en cuenta que estos simuladores están construidos o han sido construidos para operar con uno o muchos reactores simultáneamente en distintas partes de la planta. ¿Sí? En otras palabras, hay que tener la mente abierta de que esos simuladores tienen la capacidad de simular sistemas increíblemente complejos como también unos muy sencillos, y todos deben operar bajo los mismos conceptos. Por lo tanto, ellos se han inventado algo como lo siguiente. A modo de ejemplo, muestro estos tres reactores operando en serie y que en esos tres reactores se distribuyen estas cuatro reacciones que estoy mostrando acá. Con este sencillo ejemplo voy a tratar de mostrar cuál es el principal concepto para manejar entre reactores y reacciones en estos simuladores. Lo primero es que voy a decir que en el primer reactor va a ocurrir solamente dos de esas cuatro reacciones, la R1 y la R2, que en el segundo reactor va a ocurrir solamente la R2 y la R3, y que en el tercero va a ocurrir la R4. De esa manera, entonces, estaría tal vez simulando un sistema de la vida real que posiblemente tenga estas configuraciones, donde en algunos reactores se den unas reacciones y en otros otras. ¿Qué características tiene la reacción 1 y la reacción 2? La reacción 1, como se puede observar, pues puede ser de esas tipos de reacciones donde el único dato que conozco es solo la conversión, obviamente del reactivo límite. En la reacción 2, asumamos de que es otro tipo de reacciones donde casualmente también el único dato relevante que tengo de la reacción, además de su estequiometría, es la conversión. Y supongamos que el tercero también. La cuarta, no, la cuarta es especial. Vamos a suponer de que por algún motivo, ya sea de parte experimental en laboratorio o en planta, se conoce de que esta reacción llega fácilmente a un punto cercano al equilibrio, algo que habitualmente se le llama que este reactor está gobernado por el equilibrio. Entonces, en esa situación, dependiendo de la información que tenga de la reacción, yo entonces elijo el tipo de reactor que me toca. Por ejemplo, estos dos primeros, debido a que sabía era perdón, estos dos reactores que trabajan la reacción uno, 2 y 3, como son reacciones cuyo dato que conozco es la conversión, por eso elegí reactores de conversión. Mientras que la cuarta,
que lo que conocía era su aproximación al equilibrio. Entonces, debido a eso, su cercanía al equilibrio, entonces por eso monté un reactor de equilibrio, que se reconoce por la letra E. Entonces, básicamente uno elige el tipo de reactor que va a montar en la simulación en función de la información que tenga de la reacción. Como pueden ver, en la diapositiva anterior tenemos muchos tipos, no solamente estos dos que estoy mencionando acá, y uno tiene que evaluar dependiendo de lo que sabe qué nos conviene. Entonces, ¿cómo trabajan estos reactores? Los reactores, cuando yo quiero presentarle al simulador y decirle que este reactor va a funcionar con más de una reacción, entonces el concepto que trabaja el simulador es que se construyen set de reacciones, es decir, conjunto de reacciones. Entonces hay que crear un set, en HYSYS hay que crear un set de reacciones llamado como usted quiera. En este caso lo llamé set 1 y voy a hacer de que en set 1 pongo dos reacciones de conversión, las dos que tengo acá primeras. Este segundo va a trabajar con otro set, que será el set donde yo agrupo la reacción 2 y la reacción 3 y las junto en un solo set. Y en el último monto la única reacción que hay, la reacción 3. Así que a grosso modo, más o menos estoy diciendo que por cada reactor vamos a tener que crear un set. Bueno, esto es aproximadamente cierto. La verdad es que yo lo que tengo que crear es sets, tantos sets como yo necesite, y usualmente hay uno por cada reactor, pero si en más de un reactor se repite el mismo set, el mismo grupo de reacciones, pues no tengo que crear otro set nuevo, sino que vuelvo y convoco al mismo set que ya había creado previamente para ese grupito de reacciones repetidas. Eso es más o menos el concepto de set. Entonces yo creo las reacciones individuales y después esas reacciones individuales las agrupo en sets y después los sets son los que los vinculo a los reactores. Eso es más o menos como el modo operandi. Entonces, creo las reacciones individuales y eso lo hago en el ambiente de properties. Después creo los sets de reacciones. También eso se hace en el ambiente de properties. Y después, cuando monte los reactores en el ambiente de simulation, que es representado con este icono, entonces los reactores los acoplo a los sets de reacciones que yo decida unirlos. ¿De acuerdo? Ahora, hay una salvedad importante. Yo puedo crear set de reacciones cuyas reacciones sean del mismo tipo. O sea, yo puedo crear un set 1 donde ambas reacciones son de conversión. Puedo crear un set 2 con estas dos porque ambas son reacciones de conversión. Y el 3, pues como es la única de equilibrio, pues es la única que se puede unir. Yo no podría inventarme un set 4 donde combine la reacción 4 con la reacción 2, porque son de naturaleza distinta. La una es con la conversión conocida, mientras la otra es con cálculo de equilibrio. Entonces, cuando son de tipo distinto, no puedo unir las dos dentro de un mismo set. Esa es la limitación de este concepto, pero de resto se puede hacer todas las combinaciones que usted quiera. Ahora bien, si usted en la vida real necesita precisamente un sistema curioso como ese, donde tiene que combinar una reacción que usted sabe que alcanza el equilibrio mientras la otra la ordena es por conversión, ¿cómo hace para modelar eso o simularlo más bien en HYSYS? Pues en ese caso tendrá que trabajar más de un reactor y en la simulación se ve como dos reactores aparte, aunque en la vida real los dos representan al mismo reactor. Esas son las presunciones que uno tiene que hacer cuando monta una simulación. Es hacerlo lo más parecido a la realidad, pero atenerse a las limitaciones del mismo modelo matemático que ofrece el simulador. El simulador no puede usted construir eso así, tocaríamos construir un set para cada reacción y un reactor para cada reacción por aparte, para hacer ese caso particular que estoy mencionando. Bien, en las reacciones individuales, ¿qué información se me pide? Se me pide obviamente la estequiometría y declarar el tipo de reacción, es decir, montar esta estequiometría y decir cuánto es el valor, decir que va a ser de conversión o va a ser de equilibrio o va a ser de los otros tipos, ¿cierto? Aquí en el set de reacciones básicamente es montar todas las reacciones juntas que me conviene montar y siempre y cuando sean de tipo reacción compatible entre sí, es decir, que sean del mismo tipo. Y aquí, pues obviamente, hay que montar el set de reacciones a los reactores que sean compatibles con ellos. ¿Me explico?
Aquí a este set de reactor de equilibrio le he vinculado un set donde yo sé que hay reacciones de equilibrio. A este reactor no le podría montar, por ejemplo, el set 2, porque el set 2 está creado con reacciones de conversión y un modelo de conversión no puede correr con un reactor de equilibrio. El reactor de equilibrio corre con modelos de equilibrio, los reactores de conversión corre con sets de conversión y así sucesivamente. Entonces, los simuladores tienen sus ventajas, pero también tienen sus limitaciones. ¿Qué ventajas tiene el concepto de sets? Que yo puedo hacer muchísimas combinaciones de sets, tantas como yo necesite, y maniobrar de esta manera para representar aproximadamente la realidad de las reacciones químicas. Aunque a usted le parezca que ese concepto es una limitante, al contrario, permite muchísimas combinaciones posibles y eso hace que pues modelar en un simulador de estos pues sea relativamente eh, de una gran facilidad. Comparemos ahora los reactores entre sí. Hay un principio básico que es, en general, todos necesitan la estequiometría. El único que no estrictamente la necesita, puede que usted se la dé o no, o sea, es opcional, es el reactor de Gibbs. El reactor de Gibbs, que se representa por la letra G, ese no necesariamente tiene que darle la estequiometría, todos los demás sí hay que darle la estequiometría. ¿Qué tipo de reacción o de modelo de reacción tiene? Este, estrictamente hablando, si usted no le da la psicometría, él no tiene ningún modelo en particular que se lo restrinja, simplemente hace la minimización de la energía libre de Gibbs, ¿cierto? Y resuelve el modelo por ahí. Si usted le da la psicometría, entonces él puede resolver el sistema aplicando pues la ecuación general que nosotros sabemos que es la definición de la constante de equilibrio en función de la energía libre de Gibbs. Un reactor de equilibrio como este, interpretado por la letra E, pues obedece ¿qué? Obedece a esta también, a esta ecuación, la primera, la que trabajamos para el de Gibbs, o sea, él resuelve esta primera ecuación acoplada a esta segunda ecuación. Esta segunda ecuación es la que relaciona la constante con la composición, y esta ecuación es básicamente aplicable solo a gases. Para líquidos, pues se utiliza otra expresión en función de las fugacidades, y un poco más compleja que esta, pero a modo de ejemplo, para que usted vaya entendiendo lo que está ocurriendo, lo que está ocurriendo es que un reactor de equilibrio necesita la psicometría y resuelve estas dos ecuaciones de sistema de ecuaciones simultáneamente. La del logaritmo natural de K y la de K asociada a la composición. Eso es básicamente lo que resuelve este reactor. El reactor de conversión es muy sencillo, obviamente es un tipo de reacción que está en función de la conversión y que resuelve el balance de masa tal cual como uno lo conoce cuando ve sus primeras asignaturas de balance de masa, por allá en los primeros semestres de universidad, que ve que todo se resuelve en función de la conversión, de esta X. Entonces, a él calcula no, perdón, el dato de entrada clave de estos reactores es decirle cuánto es la conversión del reactivo límite en cada reacción que ocurre dentro del reactor. Por eso la conversión tiene doble índice, índice del compuesto que se refiere al reactivo límite e índice de la reacción. Y si hay múltiples reacciones, pues entonces tiene que haber una sumatoria. Bien, esto es básicamente el concepto clave de ahí, es usar la conversión. En el caso del reactor CCTR hay dos tipos de modelos cinéticos disponibles, el modelo Kinetic y el Simple Rate, que es básicamente los que muestro acá. Acá estoy mostrando el Kinetic, el primero. El Kinetic es básicamente dice que la velocidad de reacción es igual a una velocidad de reacción de la reacción hacia adelante, la forward, menos una velocidad de reacción para la reacción de inversa, la reverse, la hacia atrás, ¿cierto? Y esta pues tiene la definición clásica de un modelo de estilo de levitación de masas, que es la constante de Arrhenius por una productoria de las concentraciones de los reactivos elevado a una potencia. Lo mismo para la reacción inversa. En el caso, este es el modelo Kinetic. El modelo Simple Rate es prácticamente igual al anterior, salvo que en vez de utilizar una K de Arrhenius para la de adelante y una K de Arrhenius para la de atrás, lo que usamos es solo una de esas Ks, la K de la reacción hacia adelante. Mientras que la de atrás lo que se hace es reemplazarla por la constante de equilibrio, que con esto pues coincidimos con la definición que hay que en literatura y en todo curso
de termodinámica de reacciones se aprende. Se aprende que la constante de reacción de la reacción reverse se puede escribir en términos de la constante de equilibrio de esta manera, ¿sí? Pero básicamente los modelos son análogos, solo que la K' se describe en términos de la K de equilibrio y de la K de la reacción Fourier. Bien, en el reactor PFR eh, se pueden utilizar los mismos kinetic y simple rate que he mencionado. Además de, se puede utilizar un tercer modelo, que es el modelo más riguroso para construcción de cinéticas, que es el modelo de catálisis heterogénea, que es un modelo mucho más complejo que todos los anteriores. Este modelo, pues, en su numerador se parece mucho al modelo del kinetic, ¿cierto? Una reacción hacia adelante y una hacia atrás, pero lo característico es que tiene un denominador bastante complejo, que básicamente es un 1 más una sumatoria de constantes de absorción multiplicada por concentraciones. Y todo eso elevado a una potencia. Estos modelos son mucho más complejos, más difíciles de trabajar, pero son los más rigurosos y que mejor predicen el comportamiento real de un sistema típico de un reactor PFR catalítico. Entonces, como pueden ver, hay desde los modelos muy sencillos hasta los modelos muy complicados y cada tipo de reactor resuelve un modelo diferente que usted, la mayoría de estos modelos los ve en un curso de pregrado. Quizás el único que no ha visto en un curso de pregrado es este último. Este sí ya es un modelo más avanzados, pero que en literatura bastantes autores suelen reportar también. Y esos modelos pues se pueden montar en el simulador. ¿Qué más datos necesita el reactor? El reactor de Gibbs no necesita dimensiones y usted lo puede hacer adiabático o no adiabático, o sea, el calor es un dato opcional. El reactor de equilibrio, lo mismo que el de Gibbs, sin dimensiones y puede ser adiabático o no. El reactor de conversión, lo mismo. Todos estos tres, por eso se llaman los reactores generales o ideales, porque no necesita dimensiones para poder funcionar. En cambio, los dos últimos, CCTR y el PFR, sí necesito las dimensiones. En este necesito el volumen del reactor, el porcentaje del nivel y puedo hacerlo adiabático o no. El reactor PFR es un poco más complejo porque necesito dimensiones, ya sea longitud, diámetro y si es unitubular o multitubular y la fracción de vacío. Necesito como mínimo esa información para poderlo hacer converger. Y obviamente puedo hacerlo adiabático o no adiabático. Entonces, esas son todas las posibilidades de modelos que hay. Créanme que aquí no hay información demasiado extraña para cualquier estudiante de pregrado de cualquier universidad de ingeniería de procesos o carreras afines, porque pues esto tiene todo lo que cualquier curso de pregrado da en cuanto a modelamiento de reactores. ¿Cuál es el resultado que se obtiene de cada uno de estos tres? Obviamente hay cosas en común y cosas particulares que cada modelo entrega. Por ejemplo, el modelo de Gibbs entrega la composición a la salida con la más alta probabilidad termodinámica de formarse. O sea, cuando yo no le doy la estequiometría, el reactor de Gibbs me entrega la composición más probable desde el punto de vista termodinámico que se podría formar. Si le doy la estequiometría, pues es un reactor de equilibrio y ahí él me va a entregar la composición y conversión en el equilibrio termodinámico, el cual sabemos de que suele ser la más alta posible, la que físicamente puede ser la más alta que se puede alcanzar. Cuando uso un reactor de conversión, pues obtengo la composición a la conversión que yo le defino al reactor. Si yo a este reactor le digo 80% de conversión, este reactor convergirá a 80% de conversión y me entregará esa composición cumpliendo esa conversión. Si le pido 100%, 100% lo hará. Si le pido 1%, 1% lo hará. La conversión que yo le defina, esa es la que él me cumple y me entrega la composición correspondiente a esa conversión. El reactor CCTR que me entrega, el reactor CCTR, así como el PFR, cualquiera de los dos me va a entregar la composición y conversión en función de ese modelo riguroso cinético que yo le di y en la función de las dimensiones del reactor. Como estos son modelos de simulación, las dimensiones son dato de entrada. Así que si usted quiere usar un modelo de simulación para diseñar el reactor, le va a tocar hacer una prueba y error relativamente sencilla, probando distintos volúmenes hasta que obtenga la salida, la composición o conversión que usted estaba buscando. Una vez logre eso, pues ese volumen o dimensiones que usted supuso, pues ese es los tamaños o dimensiones que usted estaba buscando.
Ahora hablemos de los problemas. A los primíparos en usar estos simuladores, cuando montan reacciones, les suelen pasar muchos errores y muchos descaches por falta de experiencia. Entonces, mucha atención a todos los detalles que voy a comentar aquí. Primera cosa, muy de primíparo en el uso de simuladores, que es que cuando usted esté en el ambiente de simulación, le hace doble clic al reactor y le sale esta ventana donde está donde usted define en la pestaña Reactions, aquí usted define qué set de reacciones le va a asociar al reactor. Resulta que el set de reacciones que usted creó ya en el ambiente Properties no le aparece aquí en la lista de sets disponibles para asociarlo. Entonces dice, ¿cómo así? Si yo ese set de reacción lo hice. Eso es porque usted le va a tocar devolverse al ambiente de Properties, ir a la sección Reactions, pararse en la reacción que supuestamente no le está saliendo aquí en la lista, hacerle clic allá y darse cuenta de que él le estaba avisando en este letrero amarillo de que le hacía falta. Eso es porque no hizo clic en no asoció el set de reacciones al paquete de fluidos, o sea, hacer clic en este botón. Hay que hacer clic en este botón para poder asociar este set al paquete de fluidos y una vez haga esto y se devuelva al ambiente de simulation haciendo clic aquí en este cuadrillo, entonces va a poder volver al reactor y verá que en la lista ahí sí ya le va a aparecer. Le va a aparecer en la lista la reacción que no estaba asociada. Esto suele pasarle a los ingenieros primíparos en los simuladores. No prestan atención a esos detalles y son importantes. Entonces, ubíquese acá, seleccione la reacción, clic en adicionar y listo. Otro problema. Otro problema frecuente que ocurre es cuando la reacción no está declarada en la fase correcta. Entonces voy a mostrar la situación buena y la situación mala. Vamos a suponer que tengo este sistema de reacción. Óxido de propileno con agua líquida produce propilenglicol. Líquido, líquido, líquido. Yo en el equipo lo monté todo en Properties, las reacciones, me fui al ambiente simulation, monté el reactor, lo hice en teoría todo bien, y cuando veo los resultados, observo aquí en la pestaña Reaction, página Results, veo la Actual Conversion y a la Actual Conversion se ve de que la conversión fue prácticamente cero. Es decir, no hubo reacción. Y dice uno, ¿pero qué pasó? ¿Por qué no hubo reacción? El error está aquí, en que la reacción usted no la declaró en la fase correcta. ¿Y eso cómo es? Resulta que usted en el ambiente Properties le sale esta ventana cuando está creando la reacción, esta ventana que tengo a la derecha. Cuando usted estaba creando la reacción, en esta pestaña que estaba señalada ahí, ahí estaba marcada la fase que él toma por defecto, que no necesariamente tiene la que usted necesita. Y resulta que usted, por arbitrariedad, por descuido, por lo que sea, marcó la fase incorrecta. Aquí, por ejemplo, la definió en fase vapor, siendo que en la vida real esa reacción se da en fase líquida. Si usted cree que este detalle no es relevante, pues lo que le va a suceder es que la conversión se le va a cero. ¿Por qué? Porque si allá en el ambiente de simulación los reactivos entran en fase líquida y usted tiene la reacción declarada en fase vapor, pues entonces no va a haber prácticamente nada de reacción, como efectivamente aquí se ve. Entonces tiene que declararlo en la fase correcta para que HYSYS sepa si va a hacer esa reacción en esa fase o no. ¿Por qué? Porque eso ocurre en la vida real. En la vida real, los reactivos no van a reaccionar en cualquier fase, van a reaccionar solo en la fase en la que se sabe por experiencia que esa reacción ocurre. Entonces, si tengo estos reactivos en fase de vapor y los ingreso en un recipiente como un reactor, seguramente no se me va a formar propilenglicol porque uno o los dos de los reactivos están en la fase incorrecta, entonces no hay contacto en la vida real, no hay contacto entre las fases, entre los reactivos, no hay contacto íntimo, si acaso solo en la pequeña interfaz gas líquido que habría, y entonces la reacción va a ser prácticamente nada. ¿Cierto? Hay que declarar bien la fase y esa información pues la sabe uno de literatura. Lo segundo es mostrar cómo es lo correcto. Lo correcto es ahí escoger la fase correcta, por ejemplo, líquido combinado, y escogiendo líquido combinado ahí vamos a ver que los resultados sí son buenos. Los resultados me arrojan de que ahora sí hay una conversión importante, ¿cierto? Es un error típico de personas que asumen de que el simulador piensa
de que la información que él ofrece por defecto es la que está correcta y no. Aquí hay que tener en cuenta todo lo que usted sabe como ingeniero químico, lo tiene que tener en cuenta todo el tiempo. Otro problema frecuente. Otro problema frecuente ocurre en los reactores de conversión. Y es que a veces los reactores de conversión no me entregan la conversión que yo le fijé, que yo le asigné. Hace unas diapositivas atrás yo mencioné que los reactores de conversión, si yo le pido 80%, él me entrega el 80% a la salida. Si le pido el 100, me entrega el 100. Y si le pido el 1% nomás, pues él el 1% me entrega. Hay situaciones donde eso no ocurre, donde lo que yo le pido que se convierta no se convierte. Voy a poner un ejemplo para ilustrar de que no es problema del simulador, sino que es problema del ingeniero que no entiende lo que está haciendo. Pongamos este ejemplo. Metano con aire produce CO2 y agua. Una combustión clásica. Entonces uno en el ambiente properties, en la carpeta reactions, allá cuando uno está configurando la reacción, aquí en la pestaña basis, hay un dato que uno le ingresa a la reacción. Y vamos a suponer que voy a montar un reactor de conversión, obviamente, el que estamos hablando, es en donde ocurre este problema. Entonces, en el reactor de conversión, en la pestaña basis, es donde uno ingresa la conversión. Y aquí la conversión está en un número importante, 80%. Yo voy a decir que esta reacción sea al 80%. Entonces, cuando yo después de hacer esto, me voy al ambiente de simulación y monto la simulación y monto el reactor, pues le creo obviamente sus corrientes de alimento y sus corrientes de salida, reactor adiabático en este caso, y lo hago converger. En teoría, converge. Pero cuando voy a la pestaña Reaction Results y veo de que el resultado es diferente a lo que yo pedí, ahí hay un problema. Yo pedí 80% de conversión y realmente se dio apenas el 2 punto algo por ciento. Entonces aquí hay una contradicción. El modelo no está funcionando. ¿Será que me tocó el HISI dañado a mí? No, amigo, no es el HISI, no es el que está dañado. Es que existe la posibilidad de que usted está ingresando información que se contradice. Y el que se contradice no es el simulador en sí, sino usted que está ingresando mal la información. ¿Acaso definí mal la reacción aquí de conversión con el 80? No. Es que hay algo en el ambiente de properties que se contradice con el ambiente de simulación. ¿Y qué es lo usual? Lo usual es lo siguiente. Los flujos. Los flujos. Puede ser muy probablemente usted los flujos los ingresó de forma contradictoria. ¿Me explico? Se supone, y esto lo enseñan todas las universidades de las carreras de ingeniería química enseñan lo siguiente, que cuando yo monto un cálculo de conversión, suelo hacerlo, no es que es obligatorio, pero suele hacerse para evitar problemas, suele hacerse en función del reactivo límite. Así que si yo puse como componente base el metano, estoy suponiendo que ese 80% se refiere al 80% de conversión del metano, no el 80% de conversión del oxígeno, sino del metano porque ese fue el compuesto que yo elegí aquí. Entonces se supone que en este caso el metano debería ser el reactivo límite, o sea, del que está escaso. Por lo tanto, el oxígeno es el que está en exceso. Automáticamente el simulador asume eso en el ambiente properties. Pero si observamos los datos que yo puse en el ambiente simulation, fíjense que ingresé 100 kmol hora de metano, mientras ingresé apenas 5.6 kmoles de oxígeno. Por la estequiometría que yo mismo ingresé a este sistema, veo que reacciona en proporción 1 a 2. Así que para que haya reacción, tiene que haber proporción de 1 de metano y el doble de moles de oxígeno. Y aquí vemos de que para nada está cumpliendo. Yo ingresé flujos de tal manera de que no es el reactivo límite el metano, sino que aquí evidentemente el reactivo límite fue el oxígeno. Entonces, si la información que yo ingreso en el ambiente de simulation de los flujos contradice a lo que dice el ambiente de properties, pues estos resultados son los que van a ocurrir. Que él me va a hacer a converger el reactor hasta la conversión que pudo. Él por encima de esta no puede sacarme más. ¿Por qué? Porque él lo que hizo fue consumirme todo el oxígeno que se podía y aquí lo que terminó sobrando fue metano que quedó sin reaccionar porque el metano es el que está en exceso y se contradice. Entonces hay que ser ingeniero químico para entender estas cosas. Aquí usted puede darse cuenta de que un simulador funciona para los ingenieros químicos que entendemos esta lógica. No le confíe todo al simulador. Usted necesita estar muy concentrado y saber lo que está haciendo para poder dominar ese simulador. Entonces, ¿esto cómo se corrige?
una de dos opciones. O corrige el ambiente properties cambiando el componente base para que ahora el componente base sea el oxígeno, o corrige el ambiente simulation para que los flujos concuerden con quien realmente está en exceso y realmente quién es el límite. Una de dos opciones, usted elige porque depende de las circunstancias, alguna de las dos cosas está mal. O el componente base o los flujos, una de las dos cosas está mal y cada una se resuelve en alguno de estos dos ambientes. Usted elige y lo corrige. Por último, lo llamo problema frecuente y yo no diría que es un problema frecuente. Es mucha gente desprecia el modelo de reactores de equilibrio porque pues obviamente las reacciones en equilibrio es lo máximo que se puede obtener en teoría, pues, desde el punto de vista termodinámico, y el problema es que los reactores de la vida real no necesariamente alcanzan al equilibrio. Entonces, de ahí que viene esta frase. Los reactores de equilibrio no reproducen datos reales. Esto no necesariamente es cierto. Voy a mostrar algo que mucha gente ignora, que tiene el poder de estos modelos de reactores de equilibrio y que pueden ayudarme a hacer una aproximación a los datos reales. Y repito, es una aproximación, no es que sea certero, pero es una buena aproximación. Y es lo siguiente. Es posible hacer una aproximación de reactores de equilibrio a que se parezcan a los datos reales de ya sea de laboratorio o de planta, utilizando el concepto de temperatura de aproximación al equilibrio o el temperature approach. ¿Cómo funciona esto? Tengo esta gráfica para ver si me hago entender en lo que me estoy refiriendo. Aquí, al lado izquierdo, tengo graficado, por ejemplo, un reactor cualquiera, ¿sí? Un sistema de reacción cualquiera, donde tengo varias iteraciones de ese modelo, ¿cierto? Utilizando un reactor de equilibrio, que sería la línea roja. La línea roja entonces representa un reactor de equilibrio operando a distintas temperaturas. Y adicionalmente, tengo graficada en la línea azul un reactor PFR con un modelo riguroso, que puede ser un simple rate o un tipo catálisis heterogénea, qué sé yo, un modelo riguroso parecido a la realidad, o inclusive podría estar graficando datos de la vida real también si quiere. Interpretémoslo también de esa manera, podría ser datos reales. Ahí tengo esos dos. A una misma temperatura, ubiquémonos para entender el concepto. Por ejemplo, a 700 grados. A 700 grados, evidentemente, la conversión en el equilibrio predice una conversión más alta que lo que se predice en el modelo de PFR, ¿cierto? Ahí, evidentemente, la gráfica lo muestra. Hay una brecha grande. Hay una brecha grande. Esto es normal, normal. Lo usual es que los modelos rigurosos, realistas, pues predicen conversiones por debajo del equilibrio porque el equilibrio es el máximo posible. Y no necesariamente esa diferencia se conserva con la temperatura. Como pueden ver, a mayor temperatura, el equilibrio, perdón, los reactores y el equilibrio empiezan a acercarse en su comportamiento, aunque esto es muy particular de este ejemplo, no necesariamente debe ocurrir en la vida real. Lo que sí ocurre en la vida real es que esta distancia no se mantiene necesariamente constante, pero eso no quiere decir que siempre va a ser disminuyendo o aumentando. Puede ser cualquier forma, simplemente que no necesariamente son líneas paralelas. Bien, entonces, el concepto de la aproximación al equilibrio es decir que esta curva roja la debo acercar a la curva azul. O sea, la curva roja yo la desplazo, pero no la desplazo bajándola, no, la desplazo de izquierda a derecha. En otras palabras, esta curva la desplazo hacia la derecha para acercarme, para hacer que este modelo se parezca a la realidad, que es la en teoría la azul, o por lo menos la más rigurosa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago? Entonces, los modeladores de esos sistemas han encontrado de que el concepto es que aquí hay un delta de temperatura, que hay una brecha de temperatura de diferencia entre los dos modelos. De tal manera de que si yo modifico o desplazo la curva de equilibrio un delta de temperatura, voy a poder predecir, por lo menos en determinado punto, voy a poder predecir la conversión de un modelo realista, pero utilizando un modelo más sencillo, que es el modelo de equilibrio, ¿cierto? Entonces, ese delta de temperatura es el que se conoce como el temperature approach o el delta de temperatura de aproximación al equilibrio. Entonces, ¿cómo hago que un modelo de reactor de equilibrio se parezca a los datos reales? Simple. Hago una prueba y error cambiando ese delta de t.
cambiando ese delta T, probando, porque ese delta T no está publicado en ninguna parte, nadie lo reporta, pero yo en el simulador puedo empezar a probar distintos delta de T's y empezar a el resultado del reactor de equilibrio, compararlo con la conversión de un modelo riguroso o un modelo de datos real de planta. Y el delta de T que me haga que las conversiones o la composición, si quiero mirarles la composición de algún compuesto clave, empiezan a parecerse o ser iguales, entonces es que ese delta de T es el delta de T de aproximación al equilibrio que le tengo que poner al modelo de equilibrio para que se parezca a una predicción real. ¿Dónde se hace eso en HYSYS? Muy sencillo. En el ambiente properties, cuando usted está construyendo la reacción de equilibrio, que usted declara la reacción de equilibrio, aquí hay una pestaña que se llama el approach. Cuando usted haga clic ahí, le va a salir una casillita donde va a salir aquí este aviso que dice temperatura approach y el delta de T, que por defecto siempre lo tiene cero. Usted aquí empieza a probar ese delta de T y a cambiarlo, haciendo la prueba de error, hasta que encuentre un delta de T que genere una conversión similar a la real o a la del modelo riguroso. Y con eso, pues entonces ha construido una aproximación del equilibrio a datos reales, ¿sí? O a modelos rigurosos. No hay garantía de que toda la composición de todos los compuestos le vayan a dar iguales en ambas situaciones. Es decir, las composiciones del equilibrio con este ajuste no van a coincidir con las composiciones de un modelo riguroso o de datos reales de planta, pero uno por lo menos ajusta ajusta la variable que a usted le parezca clave, ya sea que usted quiere ajustar es conversión, o que quiere ajustar es composición, o que quiera ajustar rendimiento, bueno, lo que quiera, usted monta la prueba de error y usa como criterio lo que quiera ajustar. Pero el hecho es que con esto usted puede hacer una aproximación interesante. Lo chévere es que los reactores de equilibrio convergen mucho más fácil que los reactores rigurosos como CCTR y PFR, que esos a veces, dependiendo de ciertos sistemas, se puede volver difícil hacerlos converger. En cambio, un reactor de equilibrio suele converger muy fácil. ¿Cuál es la clave del reactor de equilibrio? Además del CT approach, el reactor de equilibrio está muy influenciado por el modelo termodinámico que usted ya ha escogido. Entonces, dependiendo de las fases que se estén trabajando, tenga muy en cuenta eso. Tenga en cuenta qué modelo, sí, qué modelo termodinámico que va a escoger, porque pues esa es clave para que el reactor de equilibrio se parezca a la realidad. Y por último, vamos a comentar esto sobre el asunto de los catalizadores. ¿Cómo manejo, cómo simulo los catalizadores en HYSYS? Aquí sí suele haber dos preguntas muy frecuentes en el tema de catalizadores con HYSYS. Las preguntas usuales son, primero, obvio, necesito declarar en la lista de componentes del paquete de fluidos a los compuestos químicos del catalizador. Y la otra pregunta frecuente que se hacen los primerizos en este simulador es ¿cuál es el mejor modelo termodinámico para simular los catalizadores? Estas preguntas son muy, muy frecuentes. Aquí hay una sugerencia. Sugerencia no, algunas verdades y otras sugerencias. Primera verdad, cuando se está trabajando catalizadores sólidos, no hay que declarar dentro del paquete de fluidos los compuestos químicos del catalizador. No, él no se declara. ¿Por qué? Porque el efecto del catalizador se ve reflejado en el modelo cinético. Si usted utiliza X modelo catalizador, seguramente ese catalizador debe tener un modelo cinético asociado. Si usted cambia la composición del catalizador, entonces le toca trabajar otro modelo cinético que alguien haya construido para ese nuevo composición de catalizador. Entonces, el catalizador no se modela de forma explícita, no se monta en el paquete de fluidos, pero su efecto se ve es en el modelo cinético que usted utilice. Eso para reactores de catalizadores sólidos, como los reactores PFR, de forma clásica. Cuando los catalizadores son líquidos, ya sean un CCTR o un PFR, que podría ser líquido, es posible, entonces ahí eso sí, esos catalizadores líquidos sí suelen declararse dentro del paquete de fluidos. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que ese fluido líquido está mezclado con los reactivos y con los productos en una sola fase, usualmente en una sola fase, están entrando y saliendo de los reactores junto al resto de compuestos que no son catalizador. Entonces, obviamente, ellos ocupan un volumen y están entrando y saliendo del equipo. Por lo tanto, tienen que ser tenidos en cuenta entonces en el balance. Ahí en este caso, entonces sí se declaran en el paquete de fluidos y
se ingresa como dentro de la composición del alimento de forma normal como cualquier otra sustancia. ¿Cuál es el mejor modelo termodinámico que se puede utilizar? ¿Para catalizadores sólidos? Obviamente no, porque ellos ni siquiera se declaran el paquete de fluidos, mucho menos se van a ver influenciados por el modelo termodinámico. En los catalizadores líquidos sí, y por ser catalizadores líquidos, lo más recomendable es que usted utilice un modelo de actividad, un modelo de actividad en vez de una ecuación de estado. ¿Por qué? Porque como son catalizadores líquidos, seguramente los reactivos y productos también son líquidos. Por lo tanto, usted va a estar regido por un equilibrio líquido-líquido, no necesariamente líquido-vapor. Por lo tanto, debe utilizar modelos LLE, ¿sí? Liquid Equilibrium. Y esos son modelos de actividad usualmente que están disponibles en el simulador para elegir. Son más complejos de decidir, son más complejos de elegir un buen modelo de actividad, pero pues hay literatura publicada que le puede ayudar a usted a elegir cuál es la mejor opción. Y bien, eso es todo lo que teníamos que comentar sobre el tema de reactores químicos. Buen día.